La adrenalina es una sustancia que corre por nuestras venas, que sirve para hacer latir más fuerte nuestro corazón, con el fin de producir mayor energía en nuestro cuerpo al realizar alguna actividad. Con ella puedes realizar algunas tareas físicas de una forma sobrenatural. La pasión se compara a la adrenalina. Una vida apasionada es capaz de lograr metas y sueños, no importan los obstáculos que se presenten. Una vida apasionada contagia todo tipo de gente. El hombre fue creado con un propósito eterno que no se encierra a una vida en la tierra, que ahorita es y después desaparece. Fuimos creados para adorar a Jesús apasionadamente, para darle a Él la más alta, suprema y selecta alabanza. El hombre por instinto busca a quien adorar y se congrega en masas. Es ahí donde las multitudes son encendidas ofreciendo su más alto y elevado grado de adoración a través de gritos, bailes, saltos y aún lágrimas desesperadas. Mas su adoración se desvía al ser entregada a imágenes, eventos, animales, cosas y aún a otro ser humano creado de la misma sustancia, incapaz de llenar el vacío que hay en su corazón. Pero una nueva generación se ha levantado, una generación creada para avivamientos, donde la adrenalina y la pasión quedan cortas para adorar, alabar, bendecir y dar honor a quien es digno de toda gloria, honor y poder. Una generación que sabe gritar, que sabe saltar, que sabe aplaudir y cantar como nunca antes alguien más lo ha hecho. Al creador del universo, al salvador del mundo, al creador del amor, la gracia y el perdón. A Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, al único y sabio Dios, al Alfa y la Omega, al principio y el fin, al primero y al último. Ríndele hoy tu vida, no te arrepentirás y tendrás vida, pero vida en abundancia.
al voltear. Pero, ¿por qué no respondió? Está volteado aquí. No, y así dejarlo está correcto. Puede que tenga Aurolock esto. Hay uno que se llama Aurolock para que no dé la vuelta, no lo tendrá puesto. Que el mundo pueda ver que eres Dios, por siempre Ya lo quitaste y ahora nada más es como hacer así, como yo. Pero Como, a ver, lo hacemos y luego volvemos. Está bien agarrado, ¿verdad? vivo en la luz de tu gracia. Iglesia, estamos contentos de vernos otra vez. ¿Cuántos están felices de regresar a su casa? Esta mañana, iglesia, hemos vuelto y volvimos para quedarnos. No vamos a aceptar regresar. Que creemos en un Dios que hace las cosas, que transforma de vida a muerte. Esta mañana vamos a cantar esta canción que se llama Tumbas a Jardines. El mundo busqué, pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Cantamos, más llegaste tú, más llegaste tú. Me diste vida nueva y nada mejor, oh, no hay nada mejor que mi Dios. ¿Cuántos creen esta mañana esto? Hoy vengo a ti, sin miedo y sin reserva. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, no hay
Muy buenos días. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta reunión. Nuestra primera reunión después de 6 meses, Señor. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos presencialmente, Señor, y no solamente en línea. Gracias por la bendición de un pueblo que te ama, que te busca, Señor, y que durante todos estos meses te hemos estado adorando. Hemos continuado, Señor, nutriéndonos de ti. Gracias, Señor, porque tu iglesia sigue adelante, porque tu iglesia no se detiene ante ninguna circunstancia, Señor. Tu iglesia es tu mismo cuerpo, Señor. Tú lo has llamado a grandes cosas y el día de hoy te decimos gracias, Señor, porque estás haciendo maravillas en medio de nuestros tiempos. Gracias, Señor, porque tu gloria está siendo manifestada en todos los rincones de este mundo, Señor. Gracias porque en tiempos de esta contingencia tu palabra ha llegado a más rincones de los que antes llegaba en el mundo entero. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres digno de suprema alabanza. Te adoramos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios es bueno, ¿verdad? Gracias a todos los que nos están siguiendo en línea el día de hoy. Gracias porque están conectadas varias personas ahí. Y los que están aquí presentes, qué bueno que están aquí. Gracias por asistir a esta reunión. Pues estamos bien contentos de reunirnos el día de hoy, ¿verdad? Qué bendición. Ha sido todo un tiempo de gran reto, de gran desafío para todos nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que quedó igual en lo que ha vivido, en lo que ha sentido, en lo que ha tenido que hacer cambios en la vida. Nuestra vida ha sido realmente retada y desafiada a diferentes cosas. Tenemos que aprender que palabras como esencial, sin precedente, cuidarse, todas esas palabras han sido el vocabulario de cada día. Pero hay algo muy interesante que vemos en la palabra de Dios. Dios siempre utilizó y siempre en la palabra encontramos los términos de lo que es la vida básica, volver a las raíces, volver a las sendas antiguas. En un lenguaje moderno sería volver a lo esencial. Dios quiere que tú y yo nos despojemos de todo aquello que nos estorba, todo lo que hace nuestra vida complicada, que la hace pesada, todo aquello que hace de nuestra vida algo realmente donde no hay agilidad para avanzar. Dios quiere que lo hagamos a un lado. Y vamos a ver el día de hoy una serie que comenzamos la semana anterior llamada La Iglesia es Esencial. ¿Cuántos creen eso? La Iglesia del Señor es esencial, ¿verdad que sí? Porque Dios estableció a su iglesia para grandes cosas. Y quisiéramos recordar el propósito de esta serie de La Iglesia es Esencial. En primer lugar, es entender el significado, ¿verdad? El significado de cómo está establecida la iglesia del Señor Jesucristo. La idea es que podamos reflexionar sobre el diseño y cómo vivir y ser parte de la iglesia del Señor. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Jesús le está diciendo a Pedro, más o menos unos meses antes de ser llevado a la cruz del Calvario, y Jesús está ahí, les está diciendo a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que yo soy? La gente dice muchas cosas de mí, pero ¿ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro contesta y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en eso Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en eso viene este pasaje, versículo 18 al 19: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. Y esto es bien interesante entenderlo. Es uno de los pasajes más importantes para entender cómo Cristo estableció su iglesia. La iglesia de Jesucristo no está establecida sobre Pedro, ¿verdad? Pedro fue un líder, y el primer líder que tuvo la iglesia, un siervo de Dios muy usado. A Pedro lo que se le están dando son las llaves del reino de los cielos. Por eso los chistes, cuando cuentan a alguien el chiste que alguien llegó al cielo, dice: ahí estaba San Pedro en la puerta, ¿verdad?
porque la Biblia habla que tiene las llaves, ¿verdad?, del reino de los cielos. No creo yo que Pedro esté en la puerta, pero es un simbolismo de decir, a él se le dio autoridad de utilizar las llaves del reino de los cielos, y vaya que la utilizó, porque en la primera predicación de Pedro, en el día de Pentecostés, unas 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. Y eso es tener las llaves del reino de Dios, las llaves que abren ese reino para que la gente pueda vivir una comunión con Cristo. Ahora, Jesús está, y este es el juego de palabras que tenemos que entender, lo decíamos la semana pasada en el comienzo de la serie, pero lo quiero volver a aclarar el día de hoy. Jesús le está diciendo en el lenguaje griego que está escrito, el juego de palabras es así: tú eres Petros, una piedra, ¿verdad? Y yo soy Petra. Petra quiere decir una roca. Jesús se comparó con la roca, es uno de sus, vamos a decir, de los nombres de Jesús. Y sobre esta roca que es Petra, o sea, Cristo, edificaré mi iglesia. Jesús le está diciendo a Pedro, aunque tú eres una pequeña piedra, Pedro, en esta roca que soy yo, será edificada mi iglesia. Y el mismo Pedro lo aclara. Eso es lo interesante, que en Hechos 4, versículo 11, Pedro lo aclara porque la gente ya lo estaba aclamando como el fundador de la iglesia, y había otros discípulos más también, no era el único. Y en este caso Pedro dijo más adelante, el fundamento está puesto en Cristo. En primera de Pedro también lo dijo. Dijo Pedro, el fundamento, la piedra angular de la iglesia es Cristo Jesús. Sobre ella está edificada la iglesia. Porque Cristo no edificó su iglesia sobre ningún ser humano, la edificó sobre Él mismo. Y ahora, esto lo hace muy interesante. Entender la iglesia como un diseño de Dios tiene que ver con entender el término eclesía, que es el término que se utiliza en la Biblia. De los pocos términos eclesía que, aunque está en griego, los judíos en el hebreo lo entendían muy bien. Porque eclesía se hizo tan famoso ese vamos a decir, término, que aún los judíos en el tiempo de Jesús, ellos tenían la influencia del mundo griego, que había sido un imperio hasta hace poco, hasta antes del imperio romano. Y ellos entendían eclesía como la congregación del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se reúne, como lo estamos haciendo el día de hoy, y como lo hemos hecho durante los meses pasados, ahí está el Señor presente. No importa que sea a través de la transmisión únicamente en línea, no importa que sea en un parque, en un cine, como lo estamos haciendo aquí en este momento la Iglesia David, no importa que sea en un estacionamiento, la iglesia funciona cuando se reúne, aunque estemos a la distancia, cuando se reúne en el nombre de Cristo Jesús. Y para ti, para mí, aquí hay una palabra de ánimo, de exhortación. Entender que eclesía quiere decir los llamados hacia afuera. Tú quieres entender lo que es la iglesia, como yo también lo quiero entender. Significa saber que fuimos llamados a salir de la comodidad de un lugar. Esta es la paradoja en el reino de Dios. Por un lado quiere Dios que nos reunamos. Es importante reunirnos. Es una gran bendición que no tiene comparación. Yo en este momento me siento como si fuera mi primer predicación. Cuando a los 19 años compartí por primera vez. Después de 6 meses y medio de no compartir con personas o un grupo de personas presentes. Y ahora el decir, la iglesia, somos los llamados hacia afuera. Es decir, aunque nos reunamos porque es bueno hacerlo, el entrenamiento que recibimos es para llevarlo afuera de 4 paredes. La iglesia está para nutrirse al interior, reunirse, nutrirse en alabanza, adoración a Dios, en oraciones, en estudiar la palabra juntos, en tener acuerdos como personas si queremos hacer algo para el Señor. Pero también estamos para lo que hemos aprendido, llevarlo afuera de las 4 paredes. Nuestro campo misionero empieza al salir por esos pasillos. Cualquier persona que Dios ponga enfrente de nosotros, podemos ser de bendición para ellos. Primeramente orando por ellos. Una sonrisa, una palabra de ánimo, el darles a lo mejor una ayuda a una persona que lo necesita. El pueblo de Dios está activo, vivo y activo más que nunca. En muchos lugares, a través del tiempo, la iglesia cristiana
ha sido perseguida. Lo hemos mencionado anteriormente, pero lo quiero recalcar ahora. El 70% o más de la iglesia cristiana en todo el mundo no tiene libertad para reunirse como lo hacemos el día de hoy. Son perseguidos, muchas veces encarcelados, torturados para que renuncien a su fe en Cristo Jesús. Inclusive algunos de ellos han sido mártires. Ya hay una persecución a través del tiempo para la iglesia. Pero la iglesia en esos lugares donde hay esa persecución es una iglesia que está vibrante, cada vez avanzando más. Hay un avivamiento realmente increíble. Mientras el enemigo ha querido destruir al pueblo de Dios, Dios lo fortalece a ese pueblo y Dios lo hace un pueblo activo, llevando el evangelio a más personas. Los lugares donde hay más restricción en el mundo el día de hoy, está habiendo un avivamiento impresionante. Lugares donde te cuesta la vida tener una fe en Cristo Jesús y publicar esa fe, está habiendo avivamientos. En uno de esos países se están convirtiendo 100,000 personas cada mes. 100,000 personas en el país donde el gobierno dice no queremos iglesias, donde no se permite reunirse, como aquí sí tenemos la libertad de hacerlo. Dios ha decidido que su iglesia sea la congregación que le adora, la congregación que proclama su nombre. Es una asamblea de creyentes en Cristo Jesús. Cristo estableció a su iglesia y, como hemos leído aquí en Mateo 16, ni los poderes del infierno podrán acabar su iglesia. No hay fuerza en el universo que pueda oponerse a la iglesia de Cristo. Ahora, cuando Pablo estaba con Timoteo y le estaba enseñando cómo funcionaba lo de la iglesia, Pablo, por decirlo de una manera, adoptó a Timoteo como un hijo espiritual. Y siendo que no sabemos mucho del papá de Timoteo, sabemos que era griego, pero de alguna manera como que no estaba muy presente en la vida en ese momento de Timoteo, Pablo lo adoptó como a un hijo y le enseñó todo lo que era el evangelio, le enseñó cómo servir a Dios y lo estableció como uno de los pastores en las iglesias que el mismo Pablo fue fundando a través del tiempo. Y esto lo hace muy interesante porque Timoteo, siendo hijo espiritual de Pablo, aprendió muchas cosas, al igual que Tito y que Filemón. A ellos les enseñó Pablo de una manera muy cercana en las cartas que les escribió cómo funcionaba la iglesia. Y fíjense lo que les dijo en 1 Timoteo 3:15. Le dijo a Timoteo, Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense lo que está diciendo, casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cristo estableció a la iglesia de esa manera, una iglesia que sea una columna y baluarte de la verdad de Cristo, que pueda anunciar a Cristo a donde quiera que vaya. Y entonces, cuando vemos la iglesia de esa manera, tenemos una muy buena noticia tú y yo. Saber que la iglesia tiene asegurado su futuro. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo Jesús, ya tiene escrito en la palabra cómo va a terminar. La semana pasada leíamos en Apocalipsis 19 cuál es el fin de la iglesia, dónde la iglesia viene a terminar. Y lo interesante es que esto es también otra paradoja. La iglesia no se va a acabar nunca, nomás va a cambiar de dirección, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La iglesia actualmente está en la tierra, pero en algún día será llevado a la presencia de Dios. Y el pueblo de Dios morará con Dios eternamente. Pero también la iglesia será llevada a otra ubicación, y yo te quiero platicar esa parte. Esta es una de las preguntas que aparecen en sus notas. ¿De qué manera quiere Dios que viva su iglesia en este tiempo? ¿De qué manera? ¿Cómo quiere Dios que su iglesia sea? Vamos a hablar de tres aspectos muy importantes como la iglesia debe vivir en estos tiempos que nos tocan vivir, que Dios nos ha permitido. El número uno, debemos estar firmes. La palabra de Dios nos enseña que su pueblo debe ser un pueblo que esté firme, bien parado en lo que cree. Porque el día de hoy, debido a todo lo que ha pasado y en las confusiones que hay a nivel mundial y las duras pruebas, plagas, crisis económica,
mucha gente está tambaleando en su fe. Aquí en Estados Unidos se calcula que la tercera parte de la gente creyente en Cristo está teniendo un momento donde ha decidido mejor, inclusive hasta abandonar la fe. Eso es terrible. Imagínate la tercera parte de gente que se ha dicho cristiana a través de los años, ante los acontecimientos de los últimos meses. Una tercera parte del cristianismo en Estados Unidos está tambaleando en su fe, al grado de decir, yo creo que ya mejor no voy a estar en esa fe. Tal vez cambie a otra fe, a otra ideología, tal vez deje de tener alguna ideología, pero he decidido ya no seguir la fe. Qué terrible resultado cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de fortalecernos a través de las pruebas, que debemos salir victoriosos, y en vez de que una prueba nos tumbe, deberíamos, como los héroes de la antigüedad, ¿verdad?, que menciona la Biblia en Hebreos 11, ellos se fortalecieron en batallas. Llegaron las batallas y ellos eran fortalecidos. En vez de rendirse y decir ya no quiero nada, me dio miedo, en vez de eso eran fortalecidos en el poder de Dios. Debemos entonces tú y yo estar firmes. ¿Qué dice Efesios 6? Versículos 11 al 14. Vamos a leer este segmento. Estamos hablando aquí de ese gran famoso texto que habla de la armadura de Dios. Y se les estaba enseñando a la gente de Éfeso, que era un lugar donde había muchas tinieblas, una ciudad muy impactante que existía en lo que es Grecia el día de hoy. Ahí estaba Pablo, una iglesia que había fundado desde el principio de sus viajes misioneros, y les está diciendo esta orden, vamos a decir: revístanse, versículo 11 de Efesios 6, de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Por lo tanto, dice también versículo 13, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Aquí la instrucción de la palabra de Dios es estar firmes, estar bien derechos, estar seguros en lo que estamos creyendo. Nadie, ningún poder del infierno, ninguna persona confundida debe de provocar que tú y yo estemos tambaleantes en nuestra fe. Ninguna crisis económica. Si estamos viendo que la iglesia cristiana, entre más es perseguida, más se fortalece en las regiones del mundo donde hay persecución. Dios quiere que tú y yo aprendamos a estar firmes. Pero también, en segundo lugar, Dios quiere que su iglesia, algo que debe de hacer y nunca dejar de hacer, es orar. Debemos orar. Primeramente lo dijimos, debemos estar firmes, pero en segundo lugar, debemos orar. Y la palabra es bien clara. 2 versículos de los más cortos en la Biblia. Uno de ellos es Mateo 17, 21. Jesús le está enseñando a sus discípulos cómo poder liberar a gente que estaba poseída por demonios, ¿verdad? Y les dijo, pero este género de ataque que viene hacia una persona espiritual no sale sino con oración y ayuno. Jesús le está diciendo, ¿quieres tener poder? Tienes que orar y ayunar. Ahora algunos se han confundido y dicen, híjole, me salió un endemoniado y salí corriendo porque no había ayunado. Yo creo que la mayoría de nosotros no ayunamos mucho en este tiempo, ¿verdad? La mayoría estamos más gorditos y paliditos que antes de que empezara esta contingencia, ¿verdad? Digo, a lo mejor soy yo nada más. Yo me quejaba de que están usando un detergente diferente, mi esposa con la ropa, porque no, se está encogiendo la ropa. Y luego me di cuenta, no seas payaso, estás comiendo más. Pero una cosa que es cierta, debemos orar estando firmes. Si tú y yo oramos de una manera, Señor, pues si usted quisiese, si se pudiese, si pues pudiéramos aquí algo, Señor, ahí te encargo, mi Dios. No, oras con seguridad de lo que has creído, las promesas de la palabra, en esa nos paramos firmes y podemos orar con toda libertad, clamando lo que la palabra de Dios dice. ¿Estás seguro que tú y yo podemos avanzar? Porque Él nos ha llamado a avanzar. Pero fíjense este otro pasaje, 1 Tesalonicenses 24, dice lo siguiente: 1 Tesalonicenses 5, 7, oren
sin cesar. Oren sin cesar. Dios quiere que oremos continuamente. Cuando tú y yo oramos a veces, ¿verdad? Oramos oraciones como, ahí les va una estadística más. Acuérdense que Estados Unidos es el país de las estadísticas. Una organización cristiana que se dedica a consultoría hizo esta encuesta hace unos 6 años. Dijo, ¿qué promedio de vida de oración tienen los cristianos en Norteamérica? Y se encontró que la mayoría de la gente que se dice cristiana ora 1 minuto al día. 1 minuto, incluyendo por los alimentos. Por eso estamos como estamos, diría mi abuelita. ¿Cómo que 1 minuto? Ah, pero hicieron también la encuesta con algunos pastores y ahí oran más, 90 segundos. 1 minuto y medio. ¡Qué pobreza espiritual! Orar solamente 1 minuto al día. Imagínense cómo oramos por los alimentos cuando oramos. Parece un telegrama, ¿verdad? Así, Señor, te pido por estos alimentos que Dios los bendiga. Amén. Y ahora en tiempo de contingencia como esta, Señor, que no me haga daño ninguno de estos. Amén. Purifícanos. Qué oración tan corta, tan de pocas ganas. Y así oras por tus hijos. Así oras por el futuro que tienes para tu familia. Tienes que orar como un guerrero de oración, ¿verdad? Así se llama nuestro grupo de oración, por cierto, en la vida, ¿verdad? Guerreros de oración. Un grupo de personas que clamen a Dios con fuerza. No le estamos reclamando nada a Dios, estamos tomando las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre de violencia. ¿Qué significa esto? Que hay una fuerza de maldad del enemigo de Satanás queriendo contrarrestar todo lo que Dios hace a través de su reino. Y dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Quién es un violento guerrero de Dios? El que se para en las promesas de Dios, el que ora con seguridad, no oraciones así como sin ganas, sino oraciones con toda la urgencia, conectados al corazón de Dios y basados en la palabra. Oraciones de poder. Debemos orar sin cesar. Sin cesar, no sin César, ¿verdad? Sin cesar. Orar continuamente. Hay gente que me dice, pues que yo oro en mi casa y pues no me gusta ir a las oraciones de la gente en grupo porque me mareo. Y yo les digo, bueno, es que son diferentes estrategias de oración. Uno tiene que tener una vida de oración personal, eso es indispensable, de eso no hay escapatoria. Pero también orar en grupo es importante. ¿Sabes que tuvimos una jornada de oración preciosa el día de ayer? Lo estuvimos anunciando por todos los medios. We Pray San Diego. Fuimos algunos de nosotros a esta oración, orando por San Diego, por la región. Increíble movimiento en más de 50 escuelas. Se escogió el sistema escolar como el objetivo por el cual orar y bendecir. En más de 50 escuelas aquí en San Diego, grupos de cristianos de más de 100 iglesias orando en esas escuelas para que la bendición de Dios venga a uno de los sectores más afectados en este tiempo. Los maestros, muchos de ellos, pues han tenido que adaptar todo lo que hacen, muchos han perdido su empleo. Los papás no saben qué hacer con tanto niño en casa, ¿verdad? O los mismos hijos que ya tenían, pero ahora ellos haciéndolas de maestros. Usar las tecnologías de comunicación ha sido todo un reto. Y la verdad, lo único que puede traer sanidad a este tiempo y en áreas de la educación es Dios mismo interviniendo. Tenemos que orar con todos nuestros seres, clamando a Dios, diciendo, Señor, no quiero ser egoísta, no nomás te quiero pedir por mí, quiero pedir por todo lo que rodea el medio ambiente en el que estoy. Orar por las escuelas, por los maestros, los que trabajan en la administración de las escuelas. Hay desesperación, hay angustias en los hogares. ¿Sabes que en este tiempo de 6 meses, en esta contingencia, sabes que los divorcios se han disparado? Mucha gente se ha divorciado porque dice, antes medio nos aguantábamos, yo hacía como que trabajaba y como que llegaba tarde por tener más trabajo, no quería llegar a la casa porque estaba peleado, ¿verdad?, con el cónyuge. Y ahora, donde no hubo oportunidades de esconderse mucho, las tiendas cerraban más temprano, los restaurantes ni abrían en un tiempo, y todo eso, la tensión creció tanto que muchas parejas terminaron separándose.
Y tengo que ser bien honesto en esto, todavía falta lo peor. Muchos dicen, bueno, ya pasó, ya estamos saliendo, ya vamos más para acá, para allá, pero ¿sabes qué? No, todavía falta lo fuerte del desastre económico que esto ha causado, de la situación social que esto ha causado. Todavía esto no acaba. Si bien es cierto que está habiendo alguna libertad mayor y qué bueno, el cristiano no debe vivir con miedo, pero tenemos que ser bien realistas. Tenemos que estar orando más agresivamente que hace 6 meses. Y orar con una pasión, orar con una fe en Dios de que Él está interviniendo y Él quiere todavía intervenir más. Otra reunión de oración muy importante fue la Marcha de Oración 2020, ¿verdad? Que el pastor Franklin Graham allá en Washington llevó a cabo el día de ayer. Más de 50,000 personas reunidos en ese corredor, el que llaman el National Mall de acá de Estados Unidos. Impresionante, donde está el corazón, donde se toman decisiones en este país, orando justo a unos 40 días antes de las elecciones. Tenemos que orar con todo nuestro fervor. Estas elecciones que vienen a este país el 3 de noviembre van a afectar la historia, no nomás de Estados Unidos, sino del mundo entero. El número de propuestas locales, por ejemplo, son más de 40. Tenemos que conocerlas, mis amados. Son propuestas que tenemos que leerlas, orar sobre ellas, y los que votamos, votar correctamente de acuerdo a lo que Dios nos indique. Hay algunas propuestas que pueden afectar nuestras libertades y otras pueden afectar los trabajos, las familias, la manera en que se desenvuelve la vida económica, social y familiar. Estar en pie de guerra. Tercera cosa que Dios quiere que la iglesia haga: debemos estar alertas. Es tiempo de estar alertas y no dormirse en decir, el ejército está cansado, vámonos a recostar ahí en un lugar mientras viene la otra batalla. No, estamos en pie de lucha todavía. Estar atentos, porque Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 24:44, por tanto también ustedes estén preparados, les dijo a sus seguidores, porque el Hijo del Hombre, o sea Cristo, vendrá a la hora que menos lo esperan. La palabra de Dios menciona que será impresionantemente como estos tiempos serán resueltos por Cristo mismo. La Biblia habla, y Jesús lo dijo muchas veces. Él dijo, regresaré. Me voy, pero regresaré. Les he dado herramientas, pueblo, para que hagan lo que les he llamado a hacer, para anunciar las buenas noticias, para que sean fieles en este tiempo, pero volveré. Y me voy a preparar lugar para ustedes. Jesús dijo que íbamos a tener una ventana de tiempo. Y según las señales y las profecías que aparecen en la Biblia, prácticamente se han cumplido todas. Cristo podría regresar en cualquier momento. Y la Biblia dice que regresará en 2 formas. La primera, llegará a las nubes y nos encontraremos con Él en el aire. La venida de Cristo, la completa, viene después de un periodo terrible de tribulación y gran tribulación. Pero la forma en que Él va a rescatar a su iglesia, ¿cuándo se acaba esta era de la iglesia en la que estamos? Hace cerca de 2000 años, que empezó en Pentecostés, el primer Pentecostés, cuando Cristo había resucitado. ¿Cuándo se acaba? Con el arrebatamiento de la iglesia. Cristo llamará a su iglesia de todos los rincones de la tierra y nos llamará para encontrarnos con Él en los aires y llevarnos a su presencia, para regresar unos años después, en lo que son el término como se cuentan los años aquí en la tierra, regresar unos 7 años después, para cuando Cristo ya, ahora sí toca tierra, ¿verdad? Cuando Cristo va a sentar sus pies en el monte de los olivos, dice la palabra de Dios, y vendrá a reinar por 1000 años. Déjenme leer esta parte. ¿Cuál es el destino de la iglesia para entenderlo? Lo primero, a ti y a mí nos gustan las historias con un final feliz, ¿verdad? Y el príncipe y la princesa se casaron y fueron muy felices para siempre, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les gustan esas historias? No se hagan si no hubieran ido a Disneylandia nunca ni verían películas así románticas y todo. A todos nos gustan las historias con un final realmente de bendición, así bonito y todo, ¿no? Pues el final de la iglesia es una historia muy feliz. Fíjense cómo lo voy a leer en este caso como un resumen.
Dice la palabra de Dios que el esposo será Cristo. Y la iglesia actualmente es la novia, pero se va a convertir en la esposa. ¿Cuándo? En las bodas del Cordero, en la presencia de Dios. Así que el final de la historia de la iglesia es muy hermoso por esto. El novio viene por su novia para llevarla a su presencia, a su reino, y allá tendremos las bodas del Cordero, para vivir eternamente al lado de Cristo Jesús. Y vivirán felices por toda la eternidad. Amén. Ninguna historia de príncipe y princesa puede realmente cumplir eso que dicen vivirán para siempre, porque hay un término de la vida humana aquí en la tierra. Pero Dios sí lo dice de nosotros: viviremos eternamente con Cristo Jesús. Donde Cristo esté, ahí estaremos tú y yo durante toda la eternidad. Y fíjense, uno de los primeros puntos para entender el destino de la iglesia: en el destino será que seremos arrebatados. Es la palabra que utiliza la Biblia, arpazo. Arpazo en griego significa, es casi como un zarpazo para nosotros, ¿no? La iglesia será arrebatada cuando Cristo nos llama, y será en un abrir y cerrar de ojos transformado el cuerpo de cada persona que cree en Cristo y que es llevado a su presencia. Mientras vayamos volando por los aires, si es que estamos vivos en ese momento, seremos llevados con Él y seremos transformados en un cuerpo glorificado, porque solamente un cuerpo glorificado puede entrar al cielo. No moriremos cuando venga ese arrebatamiento, sino que seremos llevados, arrebatados por Él. Bien, la historia no termina ahí. Vamos a leerlo como lo dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Esa es la promesa de Dios, que nos llevará con Él. Pero ¿qué otro destino tiene la iglesia? En segundo lugar, ser premiada la iglesia, su pueblo, en el llamado tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento, nos habla de cómo será ese momento donde Dios premiará a su pueblo. Dice así la palabra de Dios en 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sabemos por la palabra de Dios que al tribunal de Cristo solamente llegaremos por su gracia los que hemos reconocido a Cristo en nuestra vida, los que nos hemos unido a Cristo en su causa, los que hemos creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios que vino a este mundo para limpiarnos de nuestros pecados. Ese pueblo escogido por Dios no será enjuiciado en un tribunal malo o difícil o peligroso. El tribunal de Cristo será para ver cuántos premios, cuántos talentos te va a dar Dios, cuántas coronas por haber sido fiel en este mundo. La iglesia del Señor tiene que estar en una actitud de expectativa, porque Cristo viene pronto. La iglesia que tanto admiramos, la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que se saludaba. Su costumbre era: hola, ¿cómo estás? Por decir algo, buenos días o buenas tardes, Cristo viene pronto. Decían entre ellos Maranata, Cristo viene pronto, era la palabra que usaban. Cristo viene, y Cristo acababa de irse apenas a la presencia del Padre. Pero ellos vivían en un sentido de expectativa de que Cristo volvería. Y tú y yo, que hemos llegado al final de los tiempos, que tú y yo, por la gracia de Dios, fuimos escogidos por Dios para vivir en esta generación, deberíamos de estar expectantes más que nadie en la historia acerca del regreso de Cristo. Tercera cosa, ¿cuál es el destino de la iglesia? Unirse a Cristo en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículos 6 al 7, con eso terminábamos la semana anterior. ¿Cómo será ese tiempo futuro en la presencia de Dios? Una vez que Cristo nos haya llevado con Él. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que ocurrirá con la iglesia, que actualmente los seguidores de Cristo en la tierra,
en el futuro, al ser reunidos con los demás que ya han muerto en Cristo y con aquellos que conocerán todavía a Cristo en el futuro. Dice esto la palabra de Dios en Apocalipsis 19, versículos 6 al 7. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Quieres saber cómo termina la historia de la iglesia? En la boda de Cristo con su pueblo. Y ahí estaremos tú y yo. Por la gracia y misericordia de Dios, ahí estaremos. Nos pasaremos en la ceremonia más increíble de toda la historia. Y aquí viene, para terminar esto, quiere Dios también que reinemos con Él. ¿Sabes tú que muchas de las promesas que hay en la palabra son para cumplirse en un tiempo futuro? Cristo le prometió, por ejemplo, a sus seguidores que juntos con Él heredaríamos la tierra. Él puso, inclusive a varios de sus seguidores les dijo: ustedes van a gobernar conmigo. Y Jesús viene a este mundo por segunda vez, después de que pase una tribulación, una gran tribulación, cuando los acontecimientos donde el anticristo se va a manifestar, donde el arrebatamiento habrá ocurrido y venga la ira de Dios sobre esta tierra. Después de ese tiempo será la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo venga, después de ese cataclismo, habrá un mundo nuevo, donde Cristo, dice la palabra, reinará por 1000 años en esta tierra. Va a ser algo hermoso, como si fuera el jardín del Edén de nuevo, con la diferencia que habrá millones de personas para ese entonces. ¿Y quiénes estaremos ahí? Los que hemos creído en Cristo, que hayamos sido arrebatados antes, años antes a su presencia. Cristo vino por nosotros, nos llevó, pero ahora vendremos con Él como un ejército para los que hayan sobrevivido a la gran tribulación. Sobre todo gente judía que no había creído en Cristo y que entonces creerá en Cristo, en el Cristo como el Mesías. Esta gente que sobrevive a ese tiempo poblará la tierra. Y ahí estaremos tú y yo, viendo a un rey perfecto, poderoso, a Cristo Jesús, reinando con justicia a las naciones. El mundo entero recibirá un reinado increíble de 1000 años. Y eso dice la palabra de Dios. Quiere que reinemos con Él en el milenio. Por último, ¿en qué termina la iglesia? ¿Dónde va a estar la iglesia al final en el futuro? Dice esto la palabra: estaremos en la Nueva Jerusalén, que es el lugar de la habitación de Dios, toda la eternidad. Cristo nos va a traer al menos a 3 diferentes ubicaciones. Así que si no te gusta viajar, pues ya te acostumbrarás con Cristo, ¿verdad? Tú y yo nos vamos a acostumbrar a estar siendo llevados por Él a donde Él quiere llevarnos. Pero te quiero decir algo con todo mi corazón: ama a Cristo, vive en el poder de su Espíritu Santo. Ora al Padre Celestial clamando cada día para que pueda ser instrumento en sus manos para toda buena obra. Este mundo, en la condición que vemos, ya nos dimos cuenta que no es el paraíso, ¿verdad? No es el paraíso. San Diego es de las ciudades más bonitas de todo Estados Unidos y no es paraíso, ¿verdad? Aunque amamos vivir aquí, oramos por esta región increíble, la región Tijuana-San Diego, unos 6,5 millones de habitantes. Es una región importantísima con una gran cantidad de gente que todavía necesita a Cristo. ¿Sabes cuánta gente hispana aquí en San Diego hay? Más o menos 1.100.000. De los 3,5 millones que decimos, 1.100.000 es gente de origen hispano. ¿Sabes cuánta gente se reúne en iglesia? Gente hispana, en cualquier iglesia, llámese anglo, hispana, asiática, la que quieras, no más de 95,000 personas. Se han sacado la estadística. ¿Dónde está el otro 1 millón de hispanos que viven en esta región de San Diego? No se reúnen en iglesia, no lo han hecho nunca y no se ve para cuándo lo hagan. Tiene que venir un avivamiento que al menos haga 10 veces más lo que ha pasado hasta ahorita, que al menos alcance a más gente, de tal manera que gente que se dice latina, hispana, crea que el evangelio es para ellos, que no es solamente para un grupo de personas iluminados, es para todo aquel que quiere la vida eterna. Vamos a orar en este momento. Yo les invito
a que este momento donde tú y yo revisamos parte de lo mucho que dice la palabra sobre la iglesia, que tú y yo tengamos el día de hoy una actitud renovada respecto al pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, somos llamados a ser parte. Pero en estos 6 meses hemos sido desafiados en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, hijo, hija, es tiempo que entiendas cómo funciona mi cuerpo en la tierra. Es tiempo de que entiendas que te he dado el privilegio de pertenecer a mi iglesia, dice el Señor. Te he llamado para un tiempo único en la historia. Cosas que estamos viviendo ahora, algunas serán más complicadas, pero otras no volverán a ser ya. Y la oportunidad está aquí, está ahora. Que tú y yo nos acerquemos confiadamente ante el trono de Dios. Somos su pueblo llamado a grandes cosas. Tenemos cantos que lo dicen, ¿verdad? Somos iglesia, uno de los cantos que más desde el año pasado hemos cantado. Somos iglesia. Somos el reino de luz, ¿verdad? Llevamos la cruz de Jesús como nuestro estandarte, nuestra bandera. Somos iglesia, hemos dicho por años, no importa dónde nos reunamos. Y es verdad, ahora lo podemos comprobar. No importa dónde nos reunamos, la iglesia sigue adelante, victoriosa, creciente. Se ha agregado gente también al pueblo de Dios en este tiempo. Gente que no había escuchado el mensaje en algunos poblados que en iglesia hay. Ahora las transmisiones por los aires, ¿verdad? Transmisiones a través de internet, de radio, han llegado a personas que antes no habían escuchado el evangelio. Y mientras el enemigo quiere destruir a la iglesia, el Señor dice, no me la vas a tocar. Es mi novia y la estoy preparando para que sea mi esposa. Lo que quieras con ella, te la vas a ver conmigo, lo dice Jesús. Y Satanás tiembla cuando ve el poder de Dios en toda su iglesia. Te invito a que oremos en este momento. Pongámonos de pie en el lugar donde estamos, si tu salud lo permite, ponte de pie. Y la respuesta que demos tú y yo a este tiempo, decirle, Señor, cuentas conmigo. Me he sentido débil muchas veces, me he sentido inútil inclusive, me he sentido cobarde, me he sentido confundido, pero empieza a decirle a Dios en este momento, lo que sí creo es que tú eres Dios, que tú me amas, que tú me llamas, Señor, a grandes cosas. Tú me llamas, Señor, tú me llamas a ser tu pueblo amado, un pueblo escogido para anunciar las virtudes de ti, Señor, que me has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Mi Dios, gracias porque somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Hemos sido escogidos por ti para grandes cosas, Señor. Somos ovejas de tu prado, somos plantío de Dios para gloria suya. Dile al Señor, levanta tu voz. No dejes que nadie puede adorar por ti. Tú tienes que adorar la parte que a ti te toca adorar. Solo de ti puede salir. Nadie puede orar siquiera en lugar de ti. Tú tienes que hacerlo de tu parte. Dile, Señor, te exalto, te glorifico. No importa lo que venga. No importa lo que el mundo diga o el mundo viva. Yo viviré confiado en las promesas tuyas. Te espero, Señor. Vuelve pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Te necesitamos, Señor, desesperadamente. Ven pronto. Señor, que se cumplan todos los acontecimientos como tú lo estableciste. Pero encuéntrame un siervo, Señor, fiel, que te quiere agradar. Señor, quiero estar listo en el nombre de Cristo Jesús. Cuentas conmigo, Dios. Cuentas conmigo, Dios. Mantente ahí un momento más. Dile, Señor, te amo. Te amo, te amo. Has cautivado mi corazón, Señor. Has cautivado mi corazón. No importa lo que venga, has cautivado mi corazón. Soy propiedad tuya.
te pertenecemos, Señor. Somos pueblo tuyo, creados para grandes cosas, por tu gracia y misericordia. Derrama tu poder, Señor. Abraza a tu pueblo el día de hoy, Señor. Para muchos de nosotros es la primera reunión presencial después de tantos meses. Y te decimos, Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por la congregación del pueblo de Dios. Gracias porque estás limpiando, restaurando a tu pueblo, Señor. Gracias por los miles de lugares de reunión el día de hoy. Porque tu iglesia es una sola. En muchas ubicaciones, pero es una sola. Tu iglesia sigue adelante en el poder de tu fuerza, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te adoramos, Señor. Dale un aplauso al que vive y reina. Dale de nuevo un fuerte aplauso al Señor, porque Él merece toda la gloria, la alabanza, la adoración. Gracias a Él. Estamos tan agradecidos contigo, Padre, porque tu nombre es sobre todo nombre, porque tu poder es sobre todo poder, porque en nuestro corazón hay un canto de alabanza, un canto de adoración, un canto de agradecimiento, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu fidelidad. Te adoramos, Rey, te adoramos. Qué glorioso es estar también viéndonos, aquellos que están en línea. Qué bueno que estás ahí, iglesia en línea, te mandamos un fuerte abrazo. Díganle a los que están ahí en línea un fuerte abrazo, te mandamos un fuerte abrazo, familia, ahí en línea en tu casa, te abrazamos desde aquí. Somos una sola iglesia, somos una sola iglesia. Gracias al Señor. Y también en este momento queremos dar la oportunidad de decirte, si tú deseas recibir a Cristo en tu corazón, te queremos acompañar en estas palabras. Si estás en línea, si estás aquí presencial, queremos en este momento guiarte en esta oración. Y dile así: Señor, yo te reconozco como el Señor, como el Salvador de mi vida. Abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por llenarme con tu poder, habilitarme con el poder de Dios. Amén. Amén. También, si tú lo has hecho el día de hoy, ya sea que estás en línea o aquí, háznoslo saber. Si hiciste esta oración por primera ocasión, tenemos un regalo para ti, tenemos un regalo que queremos enviártelo. Ya sea a tu domicilio o por correo también, y te llegará ese obsequio. Así que gracias a Dios, qué maravilloso se ve. Voltea así tantito nada más con un lado, aunque traigamos, ¿verdad? Lo que traemos ahí, nuestro cubrebocas y todo. Nomás voltea y di así a los que están a un lado con un saludo, ¿verdad? Y bueno, y vamos a seguir adorando al Señor. Pueden tomar su asiento un momentito más. Y vamos a seguir adorando a Dios a través de nuestros recursos, de nuestros diezmos, ofrendas. Cuando llegaron presencialmente el día de hoy, podían tomar un paquete como lo recibieron en la entrada. Ahí en su paquete vienen pues las notas del día, también vienen varias cosas ahí que podemos utilizar durante la reunión, y también vienen sobres de ofrenda, diezmo, para si lo quieren utilizar. Pero también lo mismo queremos decirles
que igual tenemos lo que son las aplicaciones Venmo, PayPal. También durante la semana pueden dejar también sus diezmos, ofrendas a pasar por nuestras oficinas, o también aquí presencialmente o llamando por teléfono. Y eso sabemos que está apareciendo en pantalla esta información, y también la tienen ahorita en este momento en Facebook Live, la tienen también toda esa información. Y qué maravilloso que nos dice el Salmo 103, versículo 1, nos dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas las enfermedades, el que nos rescata de la fosa o del foso de los leones de nuestra vida, el que nos corona de bondad y compasión, el que colma de bendiciones nuestros años, para que tu juventud se renueve como el águila. Así que el Señor hace todo eso, y vamos a bendecir el nombre del Señor en este momento. Vamos a hacer una oración juntos. A la salida, de hecho, se encuentran 2 estaciones en ambas salidas, y ahí podemos hacerlo también físicamente, de depositar ahí nuestros sobres, nuestros recursos de diezmos y ofrenda al momento de estar saliendo. Pero vamos a orar en este momento, ¿qué les parece? Por cada familia aquí. Vamos a orar por sus finanzas, vamos a orar por nuestros trabajos, vamos a orar creyendo lo que nos dice aquí la palabra. Dice aquí: el que perdona todos nuestros pecados, el que sana todas nuestras enfermedades, el que rescata nuestra vida. Y bendice alma mía al Señor. Así que vamos a bendecir el nombre del Señor. Si gustas, ahí donde te encuentras, levanta tus manos y dile: Señor, yo te bendigo, te doy gracias, estoy agradecido contigo. Y en este momento nos unimos orando por cada familia aquí representada, en línea y aquí presencial. En este momento levantamos a cada familia que representamos, cada trabajo que representamos, cada labor de las manos, cada escuela también, cada lugar de estudio, cada niño, cada niña, cada joven, cada miembro de cada familia. En este momento rendimos todo ante el trono de Dios y te damos gracias, Padre, por tu bendición. Nosotros te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos gracias porque en este momento tú traes sanidad a finanzas, tú traes sanidad al cuerpo, a la mente, a los pensamientos, a las emociones, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Gracias por ese toque divino de tu poder sobre todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque tú abrirás puertas en todo lo que se necesita, en proyecto. Y tú, Señor, abrirás las ventanas de los cielos en una manera sobrenatural hasta que sobreabunde en cada uno de nuestros hogares, para que no solamente haya lo suficiente, sino para que podamos tener más allá y abundantemente para compartir con muchos y ser canal de bendición. Gracias, Dios, por cada diezmo, por cada ofrenda. Lo entregamos a ti fielmente, bendiciendo y adorando tu nombre y glorificándote una vez más. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Amén. Y gracias, iglesia, por ser fieles. Gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí. Y queremos darles gracias por su fidelidad a la iglesia, por su vida. Les amamos, estamos muy contentos. Les invitamos que durante la semana se conecten. Estamos para servirles, llamando. Ahí tienen los teléfonos, llamar a la oficina, saberse cómo conectar, tal vez en varias de las reuniones que se están llevando a cabo en línea. Ahí nos podemos seguir conectando y presencialmente nos vemos aquí mismo el próximo domingo. Si pudieron observar, tenemos también paquetes para niños, así que cuando entramos los niños se sientan como familia con sus papás, y ellos también en un paquete que reciben a la entrada pueden tener sus materiales para estar teniendo su enseñanza bíblica también a su edad, y como familia seguir creciendo y seguir fortaleciéndonos en el poder de la palabra de Dios, que es súper importante y muy relevante en este tiempo. Familia, les amamos, les damos un fuerte abrazo desde aquí.
les queremos decir que seguimos adelante orando y bueno, por cada uno de ustedes, y nos vemos el próximo domingo aquí mismo. Compartan en las redes también esta misma transmisión o las demás transmisiones de las reuniones. Compartan con todas las personas que puedan durante la semana o el día de hoy ya al salir en este día. Así que Dios les bendiga, les amamos y vamos adelante iglesia.